Bien, ahí ya estamos. Volvimos. A ver. ¿Ahí me escuchan bien? Un saludo ahí, Ángel. Bien, en minutos vamos a estar hablando con... Ahí se volvió a unir Caro, Alan, Mancuso también Alejandro. Saludo para todos y todas. Ahora sí, perfecto, buenísimo. Genial, genial, excelente. En minutos vamos a estar hablando con Santiago de la organización CAMBET por el uso veterinario del cannabis. Esta semana, a principio de semana, le enviaron varias organizaciones, veterinarios, entre ellos nacionales y extranjeros, al presidente Alberto Fernández una carta pidiéndole que incluyan en el ReproCan, en el registro de cultivadores, a los médicos veterinarios y médicas veterinarias. También para que puedan prescribir el uso medicinal en animales. Bien, en minutos hablamos con Santiago de Cambet. Bien. A ver ahí. Muy bien. Saludos para todos los que están uniendo. Para el aguante. Bien. Excelente. Bien, ahí estamos esperando que se una Santiago de Cambet para que nos hable un poco sobre, bueno, Cambet, que nos cuente un poco cómo trabajan ellos con los tratamientos en animales con cannabis, sobre todo con aceite. Entiendo que hay otras maneras también, pero bueno, el principal creo que es el aceite. Bien, unos minutitos, ya vamos a estar hablando con Santi. A ver, bien, ahí está hablando con Santi, a ver si... Bien, un saludo a todos y a todas los que están uniendo. Ya ahí estoy hablando con Santi para que se pueda unir. Bien. Ah, estaba intentando. A ver, aguárdenme un segundito. Bien. Ahí está probando. A ver si lo deja entrar. Un saludo a todos los que están uniendo y a todas también. Ya en breve vamos a estar hablando con Santiago de Cambet por el uso veterinario del cannabis. Como les dije anteriormente también, recuerden que la semana pasada hablamos con Alex Freire de Cultivo Urbano Grow. Cultivo Urbano Congreso, perdón, tengo con Grow. Cultivo Urbano Congreso sobre el ReproCan, sobre el registro de cultivadores y cultivadoras para uso medicinal, para que todos puedan hacerlo, para que todos puedan ver cómo es el registro. Ahí se pudo unir Santiago, ya me saludó, genial. A ver ahora si lo puedo invitar. Acá está. ¿Está uniendo? Hola, Hola, Santiago, ¿todo ¿cómo bien? andamos? Bien, Todo todo bien, tranqui. todo tranquilo. ¿Cómo andan? Eh, ¿Todo bien, Abuel? bien. Oye, Bueno, te escucho bien, ¿me bueno. escuchás bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien, perfecto. Perfecto. A mí me dicen que no se escucha, ¿eh? Ah, ahora sí, genial. Ya me confirmaron. Bueno, tenemos ahí unos problemas Ahí estamos. técnicos. Perfecto. Bueno, Buenísimo. Bueno,
Contento también, Santiago, te quería contar de hablar sobre esto, porque desde Canábica, bueno, hace un tiempo habíamos hablado también hace unos meses para empezar a hablar sobre este tema, y surgió, bueno, justo esta semana se dio que enviaron la carta al presidente Alberto Fernández, exigiéndole también que se incluya el uso veterinario, pero antes que eso, antes que arranquemos con eso, quiero que nos cuentes a todos, me incluyo yo también, que nos cuentes un poco qué es CAMBET y cuándo nace. Bien, bueno, Cambet es una agrupación de canabicultores y veterinarios acá en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Ujú. Estamos hace 4 años más o menos trabajando en esta agrupación y desde ese momento empezamos a capacitarnos y a empezar a implementar de forma segura en animales la utilización del cannabis y bueno, nos empezamos a por ahí a ser conocidos y ir por las universidades hablando de lo que hacíamos nosotros y nuestras experiencias clínicas. Y bueno, se empezó a formar la agrupación y a tratar de fomentar esto, un círculo de confianza entre canabicultores, veterinarios y pacientes, ¿no? Que es por ahí el foco de la salud animal, ¿no? ¿Mm? Bien, ahora Pero desde ese entonces fue. sí, ¿Mm? no, no, decime. De- no, no, desde ahí que estamos laburando y bueno, con todo esto de la pandemia, nada, nos estamos transformando a buscar a ver nuevos horizontes y ver cómo aportar para que esta planta se utilice en más, cada vez en más patologías y desestigmatizar y terminar con la legalización de la planta para todos sus usos, ¿no? Bien, ahora con lo que respecta al uso, bueno, en este caso veterinario, digo, es el uso que se le da en el caso de los animales, ellos lo perciben de la misma manera que nosotros, o sea, el sistema endocannabinoide es igual que el nuestro, o hay alguna diferencia. No, por ahí la cantidad de cannabinoides va variando de acuerdo a cada paciente, no tiene que ver con por ahí tanto la especie. Dentro de la especie hay diferentes dosis o tonos de cannabinoides, de receptores cannabinoides. Eh, en las cantidades, en las enfermedades, normalmente en casi todas en las que al humano se utilizan, nosotros las utilizamos, salvando las distancias de algún diagnóstico un poco más profundo que tienen a nivel de los humanos, que tienen más maquinaria y más cuestiones para diagnosticar, o mentales inclusive, más trastornos mentales y que también se utiliza Sí, mucho cannabis. En veterinaria esto todo está nucleado dentro de la neurología o la parte del estudio del sistema nervioso, ¿no? Que también se utilizan en etología, por ejemplo, de la conducta, también hay grupos de trabajo en Tandil, de veterinarios en Tandil que están trabajando en etología con un horizonte sí, bastante interesante porque la patología del comportamiento es algo que es creciente hoy en la clínica todos los días. Eh, Después también en patologías de dolor y patologías también dentro de las sí. neurológicas, hasta la epilepsia. Eh, pero bueno, con muy buenos resultados y nada, esperando de que seamos tenidos en cuenta para poder usarlo de forma segura y que dejen de ir presos las personas que cultivan, ¿no? Eso es como Sí. lo único que por ahí molesta hasta el día de Sí, hoy, los que frena un poco, ¿no? ¿eh? Digo, los frena un poco quizás en el hecho de la expansión, en el hecho de abrirse para, si bien ustedes informan y, y se Ujú, arriesgan, porque cuando lo indican se están arriesgando a una contravención o algo ujú, peor, claro, eh, de sí. todas maneras finalmente lo terminan haciendo, pero digo, con el miedo que está todo el tiempo persistente. Sí, la verdad que ya es cansancio ya porque el miedo ya lo hemos perdido porque la verdad que estamos tan seguros de que esto es una medicina y que Mm, no es que vamos a tener ningún problema en la utilización porque es mucho más segura de otras que utilizamos normalmente y no y sin embargo las utilizamos bien. Eh, sí, pero yo creo que es frustrante que no nos tengan en cuenta todavía, ¿no? Es muy frustrante.
Pero bueno, Bien, nada, es para darle para adelante nomás y tratar de que todas estas iniciativas como veterinario, ir uniendo voluntades para que el consenso salga y nos seamos tenidos en cuenta sí. como veterinarios, ¿no? Con respecto a eso y con el consenso, te quería consultar cómo fue que consensuaron, valga la redundancia, eh, con diferentes agrupaciones, tanto nacionales como internacionales del extranjero, para enviarle la carta Ujú. a Casa Rosada, ¿no? El presidente Alberto Fernández, si nos puedes contar un poco cómo fue y bueno, Bien. qué fue el pedido, cuál fue el pedido. Bueno, no, fue una iniciativa que se fue gestando desde el Día del Animal, que hicimos una primera jornada de utilización de cannabis veterinario a nivel nacional de manera virtual. Ahí se fueron tejiendo bastantes contactos, que por ahí, gracias a esa iniciativa, se juntaron y bueno, por suerte se generó ese consenso entre todos los colegas para poder plasmarlo también. Hubieron gente de asociaciones por ahí de abogados, de RECEP, de bueno, veterinarios canábicos también que empujaron con esta iniciativa para que esto salga adelante y que sea por lo menos ingresado a Casa Rosada como para ver si tenemos llegada directa al Ministerio de Salud para que en el ReproCan directamente seamos tenidos en cuenta, ¿no? De manera inmediata eso y todo el resto de la lucha por detrás para tratar de que bueno, sigamos sobre la despenalización para que no vayan más presos por cultivar los pacientes y bueno, todo el hecho de que nos incluyan dentro del ReproCan, ¿no? Bien, en el caso de que los incluyan en el ReproCan, ustedes lo que piden es entrar como si fuesen médicos, doctores, en este caso, o Claro, veterinarios, es eso. sí, veterinario. Se pide, Exactamente, y lo mismo para pacientes y tutores si les hace falta a sus mascotas tener un tratamiento canábico, que también se les pueda permitir cultivar, ¿no? claro, en este caso sería como está actualmente estipulado en Reprocanes, sería como un cultivo para terceros. En este caso, no sería para lo Exacto. propio, sino para Claro, un amigo del animal, no humano. para algún paciente, claro, para algún paciente específicamente, con una prescripción, todo, de manera, y de la misma manera que con los humanos, y bueno, buscar que eso sea implementado cuanto antes, porque la verdad es que hace tiempo que lo estamos haciendo en las sombras, y bueno, ahora está la posibilidad de este registro para el uso medicinal en humanos, y nosotros entendemos que es una sola la salud, que no es que hay dos salud, que es la salud humana y la salud veterinaria, sino que es una salud total, un equilibrio entre plantas, animales y humanos que hay que cuidar por el hecho de Sí, que somos una sola entidad, ¿viste? No, hoy en día con todas las enfermedades que hay, que sufren nuestros animales, como sufrimos nosotros, podemos hacer transmisión entre nosotros y eso indica que hay un círculo que nos conecta a algún punto, ¿no? Y sí, bueno, eso es el nuevo paradigma que por ahí hacia el futuro los ministerios de salud y por ahí la gente que toma decisión en salud lo sabe y va hacia ese rumbo de unificar la salud para lograr un bienestar integral de todo el ambiente y todas las especies que viven en ese ambiente, ¿no? sí. Bueno, muy bien. Yo en este caso tenía una consulta también de saber si solo se utiliza el aceite o si hay algún otro derivado que se puede utilizar en animales. Yo, en mi caso personal, con mi amigo de cuatro patas, que ya no está porque falleció hace unos meses, con mi hermano le dábamos, porque él tenía dolores en los huesos y demás. Y el último tiempo fue como, bueno, probémoslo, total. Y había como una mejora, no una cura, pero era un alivio, es como que estaba más Ujú, tranquilo, a ujú. priori, estaba como más tranquilo. Después, bueno, la enfermedad no era curable, pero sí lo hizo vivir el último tiempo, aunque sea un poco más tranquilo. Quería también un poco Sí, saber eso, la si es planta solo el aceite o si hay otros derivados. no, sí, normalmente utilizamos el aceite. De vía oral utilizamos el aceite en diferentes concentraciones y tipos de quimiotipo o ratios. Eh,
pero sí, en el caso de patologías que son crónicas, hay mucha utilización del cannabis porque es de bajo metabolismo, es decir, no sobrecarga al hígado, no sobrecarga al resto del metabolismo renal y por ahí que son los que más frecuente cualquier otros fármacos exigen, no lo hace y la administración es bastante fácil y se ha visto en este tiempo que lo hemos implementado empíricamente, que tiene un poder residual bastante importante por su acumulación en el tejido graso. Entonces, facilita un montón la administración para este tipo de patologías crónicas como dolores, artrosis, convalecencias por enfermedades X que produzcan dolor o oncológicas inclusive, Sí. eh, pero la verdad es que tiene un campo de acción muy, muy grande. Y entonces, la piel, por ejemplo, con parches, con cremas o lociones o la vía inhalatoria o vaporizadores, y eso está todo por venir, eso en algún momento nos va a aparecer y vamos a tener que tratar de transformarlo y siempre va a ser para mejorar la acción del fármaco en un paciente, ¿no? Pero Claro. sí, no tiene techo, no tiene techo, yo creo que no tiene techo, hasta inclusive de inyectable, o sea, inyectable, en algún En ese caso, momento ese desarrollo va a venir. como, en ese caso hay ejemplos ya en otros países. ¿Ustedes en ese sentido ven Dan de el manera avance en otros endovenosa, países? pero ¿eh? No, digo, si ustedes también Perdón, perdón. se, como que se, digo, si ustedes también se agarran de la experiencia de otros países, entiendo que en algunos estados de Estados Unidos ya están permitiendo en dosis bajas Ujú. el uso del CBD en animales no humanos. Sí. No, en el resto del mundo la verdad que en los países que está reglamentado ya hay inclusive alimentos con CBD y no, es impresionante la cantidad de productos y la industria cómo va transformando, sea de acuerdo a la demanda o a cómo viene el requerimiento de los pacientes y de los médicos. Y es impresionante, desde sprays hasta lociones, hasta parches que tienen liberación lenta, bueno, infinitas formas farmacéuticas para diferentes usos, ¿no? Diferentes patologías y diferentes usos. Pero no, está abierto el campo de utilización de la planta en las diferentes formas farmacéuticas. Creo que de acá para adelante va a ser el gran desarrollo de todas esas técnicas de extracciones y de por ahí ofrecer la planta de diferentes vehículos, ¿no? Bien, bien. No sé si pudiste ver la presentación del proyecto de lo que es Se la cortó. industrialización. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho. Bien. No, si pudiste ver la presentación del proyecto, en el caso de la industrialización del cannabis y del cáñamo industrial, que en la última parte se habló de que se Ujú. incluya, ellos intentaron como incluir eh, el uso veterinario y que eventualmente va a pasar. Digo, ¿hubo alguna, ustedes pudieron hablar con gente del Ministerio de Salud o con gente del Ministerio de Producción o algo al respecto? Sí, están abiertas las charlas con el Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal y con la jefatura de gabinete, algunos asesores también de diputados, en los cuales está planteado que es un horizonte muy bueno en cuanto a la investigación, la veterinaria, porque en el animal no tenés el efecto placebo que puede llegar a tener en un paciente humano, que puede ser, ¿no? Entonces, el campo de utilización para la medicina veterinaria, yo creo que es muy, muy interesante y puede generarnos información para hacer que nuestra resina, nuestras barras aceites, barras productos, barra el subproducto que sea de la planta, pueda ser utilizado en cada vez más situaciones o más patologías o de inclusive de primera elección como tratamiento, no de última elección, de primera Claro, elección, es decir, bueno, hay un trastorno de algo que requiere, esto tiene tales ventajas al ser natural y tal, y poder implementarlo, o sea, poner el poder de decisión de qué tratamiento tomar en el paciente y en el médico, no en la forma en la cual te venden un fármaco, ¿me explico? Sino
sí, adaptar la necesidad del médico y del paciente al fármaco y no al revés. No recibir tipos analgésicos desarrollados sí, industrialmente por la farmacéutica para que no funcione. No, al claro, revés, del paciente y del médico, toda esa información y ese ida y vuelta que sea mucho más fluido. Hay que buscar las formas, hay que inventar sistemas. Lamentablemente lo que está establecido hasta ahora, a mi criterio, no funciona porque cualquier persona puede comprar paracetamol y tomarse 10 pastillas de paracetamol por día sí, y en 7 días está internado para trasplante hepático y no pasa nada, me explico, son cosas que sí, sí. están hoy en día, que hay que desconstruirlas y pensar hacia dónde vamos en cuanto a la salud, ¿no? En cuanto a qué queremos como salud y qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal. Bien, ahora ustedes desde Cambet, bueno, y desde las otras organizaciones que ustedes tienen ahí, como esa red, ¿no? De contención entre ustedes, eh, ¿tienen ya pensado un esquema? En este caso, por ejemplo, en el caso de que se apruebe, ¿no? Digo, Ujú. ¿hay un esquema pensado de cómo sería esa implementación? Cada uno dentro de sus unidades así de agrupaciones o entornos de canabicultores o médicos, estamos pensando la forma de cómo acomodarnos a lo que va a venir, pero pensando en un futuro con la planta totalmente libre. La verdad que lo estamos pensando, Sí, por lo menos desde Campbell, estamos pensando desde ese punto porque no vemos un gris que dure mucho tiempo porque se va a hacer muy popular la utilización de la planta por los beneficios que tiene. Entonces, estamos pensando que en el futuro va a ser la información y el conocimiento el valor para que se siga desarrollando la terapia canábica. Entonces, buscamos eso, buscamos por ahí eh, pensar en la trazabilidad, pensar en lo que demanda el paciente con dolor o lo que demanda el médico para la utilización y tratar de generar soluciones e investigación en base a eso, en base a lo que está pasando en la práctica, no a otra cosa. No a otra cosa porque nosotros somos los que estamos en contacto con el paciente, no los que estamos investigando directamente, sino que estamos claro, viendo al paciente sufriendo y tratando de buscar ese bienestar con esta terapia, ¿no? muy bien. Y también, bueno, lo que te decía antes, que había ejemplos en algunos países. Digo, ¿ustedes se basan en alguno puntual o tenés algún ejemplo para darnos nosotros en el que la regulación en el caso veterinario haya funcionado de manera positiva? Y en Canadá son medio los pioneros en bueno, y creo que California también, no tengo el dato preciso, pero yo tengo la información de que Canadá ha sido una lucha y han llegado a la implementación correcta como está queriéndose buscar ahora con el registro de inclusive un poco más fácil que a través de una aplicación, sino como si fuera un fármaco normal Claro, entrado al mismo sistema anterior que se implementa, no es algo nuevo, sino que se adapta a lo que ya estaba. Y la verdad que funciona, es decir, se prescribe, el veterinario puede prescribirlo y la industria, tanto lo que sea industrial o lo artesanal, o se ofrece también las dos cosas de igual manera, dependiendo de lo que quiera hacer el claro. paciente, puede elegir. Mm. En este caso acá en Bien, es como que Argentina es lleva, igual. mm, En este caso en Argentina es igual, pero de forma ilegal, totalmente ilegal. Totalmente ilegal. O sea claro, que pues, la gente o decide importarlo porque un médico le hace una receta y bueno, se lo trae para su perro, o lo compra en el extranjero y lo ingresa, o sí. un círculo de confianza, un canabicultor de confianza que le puede brindar la planta o le enseña directamente a utilizarla, a hacer su planta y a poder llegar a hacer un extracto, ¿no? Sí, claro, porque es lo que hablábamos antes también de esto de la prohibición. Lo que sucede es que uno, por ejemplo, en mi caso, no pongo nuevamente, no había un seguimiento de un veterinario, es simplemente lo que veíamos nosotros a ojo. Entonces es como que Claro. yo entiendo que
bueno, en mi ignorancia digo, bueno, creo que le puede hacer bien o creo que lo puede calmar. Ahora, el hecho de que no esté regulado no nos permite tener una certeza en el tratamiento, un seguimiento en el tratamiento que Exactamente. yo pueda decir si tengo que subir o bajar la dosis en ese O caso. bajar la dosis. Eso es por ahí el aprendizaje que nos dio en estos años de práctica, que es que nosotros tenemos que educar al propietario a la utilización, porque el propietario no tiene las herramientas que tenemos nosotros para interpretar al animal. Entonces, orientarlo, entonces la comunicación entre el veterinario y el dueño o propietario o tutor del paciente es muy importante, porque él va a ser nuestro ojo dentro de la casa, que es donde vive el animal, donde sufre, donde siente. Entonces, a ese ida y vuelta con el propietario es muy importante en el caso de estas terapias, que es totalmente diferente en normalmente en la clínica, que es tomar esta cantidad, esta pastilla, no, es otra cosa y requiere un seguimiento, y por eso a veces tenemos muchas consultas a través de internet y de por ahí las redes, que no es que sean fáciles de resolver, cuestan muchísimo trabajo tratar de que sea una mirada objetiva, no sé si objetiva o si no técnica, de lo que está pasando en ese momento, de lo que está padeciendo el animal, para ver cómo utilizar la planta. O sea, a veces el veterinario que está lejos, a distancia, no toca, no palpa, no siente al paciente, es muy difícil, es más difícil aún, o sea, no ver el paciente y poder ayudarlo que viéndolo, ¿viste? Entonces, y pudiéndose comunicar correctamente con los propietarios para que te ayuden a ver si esa terapia está siendo correcta en cuanto a su Claro, dosificación y mira quién apareció ahí, justo, me viene justo. hacia su bienestar, ¿no? Hacia su bienestar. El Acá dueño de tenemos casa, ¿quién es? a ¿Dueño o Simón, dueña de casa? ¿Eh? lo tenemos a Simón acá, nuestro compañero. El dueño, el dueño de casa. Bueno, los Seguro. felinos es impresionante la respuesta que tienen los cannabinoides. Inclusive es una especie que es muy sensible a las medicaciones, o sea, no se lo puede estar Ujú. medicando mucho tiempo ni con casi nada al gato. Sí, Y con cannabis no hay daños colaterales, hay mucha aceptación y hay mucho efecto terapéutico. Hay un campo de acción para la implementación del cannabis en los felinos que es impresionante, impresionante. Mucho más que en otras especies, que en perro, por ejemplo. Es y eso, mucho más notorio la aceptación. eso por qué sucede. Pues, mismo por la No lo especie, eso sabemos, por, no sabemos. no lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Es impresionante, no sabemos, lamentablemente, la práctica, esto que te digo, constante que tenemos con la cantidad de pacientes que están bajo nuestra tutela, vamos viendo estas respuestas que llaman la atención y por eso nos dan por Sí, ahí ganas de que esto ya simplemente, de que ya se libere para empezar a darle a la investigación, al desarrollo de esto, porque la verdad es que no tiene techo hasta ahora. Todas las cosas que vamos viendo de la planta son buenas, pocas cosas malas encontramos, entonces como que claro. estamos medio ahí ansiosos, ¿no? Sí, además que también se empieza a abrir como un poco el espectro porque eh, las semillas no son todas iguales y los efectos entiendo que si tienen CBD, tienen THC, algún otro componente, puede ser, bueno, esto que vos decís, como un poco, si bien ustedes hacen un seguimiento en los pacientes, es como que también eh, esperas una investigación más profunda, quizás para saber con más certeza cuáles son los componentes que pueden hacer bien y cuáles sí, por ahí no hacen mal, pero no hacen tan bien o no convengan tanto y optar por otro, que también van a todo lo Claro. mismo, a la población. Sí, 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 la verdad que hasta ahora todavía personalmente, y desde que arranqué con todo esto, todavía no he llegado al punto en el cual eh, tan fino de la especificación de la cepa y todo eso todavía no me Sí, suena, no me termina de cerrar a mí, ¿no? Todavía toda la genética y todo lo que hay. Creo que hay mucho más mundo en la extracción
y en la forma de administrar sí, que en esa parte genética, porque nosotros la verdad que capaz que es una visión sesgada mía, porque eh, nosotros vemos en veterinaria muchas formas de genéticas de cerdos, genéticas de aves, genéticas de perros, y la sí, genética tiene un techo, y lo otro es mucho el ambiente también, que cambia mucho, el espectro por ahí de cannabinoides, en este caso de lo que estamos hablando, y creo que en la extracción o en los manejos de la planta y demás hay un mundo muy, muy grande que le tengo yo fe ahí que vamos a encontrar cosas muy interesantes. eso está bueno, Muy porque interesantes. también es lo que decíamos antes de mismo, o sea, ahora hablamos de los animales no humanos, pero digo, también una seguridad para ustedes. Esto que decimos de que lo quieran Ah, sí, implementar y tener la seguridad, porque es como que todo el tiempo es como que hay una ilegalidad que sigue estando. Si bien está el registro ahora, siempre hay algo que falta, porque ahora en el caso del ReproCan, que es lo que, bueno, ustedes con las organizaciones estaban pidiendo entrar, mismo queda pendiente todavía dónde comprar las semillas, cómo cultivar, porque si bien se inició en el enlace una trazabilidad, o se está iniciando ahora, ujú. los registros y demás, no hay dónde comprar. Entonces, es como que Sí, sí, siempre hay sí. una parte legal y una parte que no es legal. Siempre. Claro, no, no, no. No, la verdad que pasa eso, lo mismo que te pasa, que vos estás planteando, pasa en las comisiones y en los lugares donde se hablan estas cosas. O sea, hay un montón de estigma que hay que ir medio desconstruyendo y demás para que las cuestiones salgan como tienen que salir, ¿viste? O sea, no, sin tanta regulación ni nada, es lo que planteo yo de estos fármacos que se venden en los kioscos y nadie Sí, se espanta de nada y se muere gente de úlceras, de un montón de otras claro, cosas, y no aparece en registro en ningún lado de esos tipos de muertes por tomas de fármacos o adicciones a psicofármacos, a un montón de cosas que hoy pasan y nadie se hace eco de eso. Bueno, eso creo que es también lo que viene a romper cannabis, ¿no? Porque me viene a pedir una trazabilidad de una planta, que es algo bastante complicado, sí, y a la cosa es que le podemos poner trazabilidad de forma muy fácilmente, como un paracetamol o una aspirina, que se lo venden en cualquier kiosco y los dan alguien que no tiene ni idea de lo que es un metabolismo hepático y renal, eh, sí, y quedamos en esa encrucijada, ¿viste? Y bueno, y lo otro, ¿y por qué va a ser? ¿Y la semilla? ¿Y cómo la vamos a vender? ¿Cómo vamos a producir si claro. no vamos a tener la semilla? ¿O ¿O cómo, de dónde la dónde conseguimos? queda siempre en un... Claro, Claro, ¿o dónde ¿o la dónde la conseguimos? conseguimos? ¿Dónde queda? O la tenemos Sí, la queremos tipificar y tal cosa, me explico, pero buscarle salir, sacar del estigma la planta, sabiendo que no tiene dosis letal, que no se ha encontrado cuestiones en relación a la adicción, es mucho menos adictiva a otras drogas que ya son legales, o sea, ya no hay ningún tipo de excusa más que leer la información y tomar estadísticas actuales, que estas ya sí, están, de que en la Expo Cannabis se vieron, estadísticas de las Defensorías del Pueblo, de un montón de ONG que tienen aceptaciones de las muestras que tomaron del 90 al 100% de aceptación para la utilización del cannabis en sus sondeos. Entonces, la sociedad está reclamando eso. La sociedad civil es la que está reclamando, la que se organiza y la que está pujando para que esto salga adelante. Creo que es sano igual y que sería un buen ejemplo, es un buen ejemplo el cannabis de sí. tomar partido por los derechos y ir a buscarlos, ¿viste? Porque no, uno va, pone el voto cada tanto y piensa que eso es democracia y me parece que no, que está por este lado. Mm. Muy bien. Bueno, les recordamos a todos y a todas las que están entrando, un saludo a todos. Ahí, bueno, Gaby Lanche dice que es muy importante saber todos los usos que tiene el THC y el CBD de Santa Fe. Bueno, les recordamos a todos y a todas que estamos hablando con Santiago de Cambet sobre el uso veterinario del cannabis. Hace 2 días nosotros subimos una publicación explicando un poco para las enfermedades y patologías que se utiliza. Y también te quería preguntar, Santiago, si vos recordás Dime.
tu primer caso eh, en el que trataste con algún derivado de cannabis a un animal. El Sí. primer caso fue mi perro, el primer caso fue un perro mío que tenía espondiloartrosis, que es una patología de columna, que cursa con un dolor neuropático, un dolor crónico que no se va. Este era un Sí. labrador re juguetón, que todo el día pila, así que Sí. requería bastante de aceite de cannabis para tener ese bienestar de no sentir todo ese dolor y no tener las recaídas que habitualmente tienen, ¿no? Porque estamos hablando de patologías que padecen los pacientes que no tienen tratamiento, sino que va evolucionando la enfermedad cada vez peor y los síntomas son cada vez peores. Entonces, cannabis le brindó un bienestar y una es un bienestar y una calidad de vida tan grande que uno como médico veterinario yo me di cuenta Sí. que él ya estaba complicado muy tarde, es decir, porque él vivía bien, ¿viste? Entonces cuando fuimos a hacer los Sí. exámenes complementarios, que él se descompensó y que lamentablemente después tuvimos que dormirlo porque había quedado con una parálisis. Impresionante cómo se había desarrollado la enfermedad en silencio porque el paciente no había padecido, o sea, no había sufrido la enfermedad ni el desarrollo del dolor en él, ¿viste? Bueno, y ahí eso Claro. medio que me empujó a darle bienestar a un montón de otros pacientes porque son patologías bastante comunes, las discopatías de columna y dolores crónicos en los animales, y bueno, así que decidimos por ahí empezar a desarrollarnos y a utilizarlo a pesar de todo, porque el dolor no es que, el dolor no espera, o sea, el dolor al paciente le duele, no come, se viene abajo y en esa desesperación la gente no le importa si es legal o es ilegal o lo que sea. La Sí. gente quiere que su animal deje de sufrir y es lógico, ¿no? Porque son parte de la familia. Sin duda, bueno, esto que decís también viene a colación, eh, en palabras, ¿no? De Valeria Salich, que es la presidenta de Rama Cultiva, que ella justamente dice eso, que el dolor no esperaba y era como, bueno, o sea, avancen, o sea, apúrense a avanzar o no, porque lo vamos a hacer igual. O sea, y si vamos Claro. presos, vamos presos. Pero es como que no, en el momento lo que vos decís es, no, no lo pensás, realmente no lo pensás No lo y pensaba. hablando de animales es un integrante más de la familia. Creo que eso lo tenemos en claro todos y todas, que tenemos, bueno, acá tenemos a nuestro amigo Sí, Simón, que no es mío, es sí, mirá compañero de mi hermano y de mi cuñada, pero a ver, ¿cómo se llama ya ese? tengo. Este Freud está durmiendo así hace 3 horas. Le encanta el sillón, el desastre. Los petizos estos son terribles. Yo estoy acá en el departamento de mi hermano, cuidándole, que tuvo que salir a hacer un trámite, y están los gatos de mi cuñada, está la perra también de mi cuñada por ahí. Ahí andan, Acá así, un día gris claro, lluvioso, ¿sabés cómo se le mete sillón? Olvídate. me imagino. Bueno, Santiago, muchas gracias, de verdad, por tu tiempo. Les recuerdo a todos también, alguien que estaban preguntando, el vivo queda, va a estar publicado en nuestro feed y en el IGTV también para que lo puedan ver y rever. También te quería pedir, Santiago, sí, bueno, nos quería dejar eh, las redes de Cambet, perdón que lo estoy pronunciando mal, de Cambet, y cómo podemos colaborar también con ustedes y con todas las organizaciones. Bueno, 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 desde ya muchas gracias, Nahuel, por la convocatoria y nada, te vamos a tener en cuenta para cualquier información que esté saliendo para por ahí que nos pongas en carpeta y charlar y mantener el debate hasta que logremos que liberen la planta, ¿no? Y nada, agradecer porque todo esto que estamos haciendo, lo que haces vos y por ahí la información que brindamos nosotros es parte de esa desconstrucción y de esa pelea, que no bajemos los brazos que en algún momento nos van a escuchar. Buenísimo, muchísimas gracias, Santiago. Un abrazo grande. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Bien, recuerden